Buenas noches con todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Solo veo que están unidos 9 participantes. Bueno, 8. Profe, le comento, lo que pasa es que hoy tenemos la clase suya y tenemos la prueba de comunicación ética y profesional. Entonces tenemos solo la prueba se abre a las 6 hasta las 23 horas. Entonces asumo que la mayoría de algunos compañeros ya les veo que ya están rindiendo la prueba. Y adicionalmente de eso tenemos que entregar el deber de Del la fin materia de de ética, la el materia. último deber. Ya, Sí, entonces ok. por eso es que de pronto no están conectados algunos compañeros. Bueno, yo estoy conectado en el celular y estoy trabajando en la computadora el deber. Entonces, de pronto es Ya, por eso, profe. ya. Ok, muchas gracias por comentarme el asunto. Bueno, en honor al tiempo y como ya vemos que nuestra materia es bastante extensa, yo creo que vamos a empezar. Realmente lo que apoya también al desarrollo de la materia es el hecho que lean, que puedan, tengan la posibilidad, se den un tiempo para leer los textos que constan ahí y que, bueno, pues ante cualquier duda igual me comentan nada más. Sí, yo creo que empezamos. Pueda que los compañeros no se conecten. Entonces, mejor empecemos en honor al tiempo o si se conectan, bueno, pues que se vayan uniendo a medida de que avance la clase, aunque sea un poquito atrasados. Bueno, como habíamos... Sí, buenas noches. Buenas noches. Disculpen que no haya podido entrar en la sesión anterior. Ujú. Usted dice que nos podía ayudar. ¿Cuál es su nombre o su número de celular? Si nos podría facilitar. Ah, claro, esto ya les di en la primera clase. Les Ya, había compartido ya a los compañeros qué horarios me pueden llamar, pero bueno, eso por favor conversamos los 10 últimos minutos de la clase y lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. ya, muchísimas Ok, gracias. con Bueno, gusto. no sé su nombre, gracias. Mi nombre es Mayra Wilka, ¿ya? Ok, Bueno, entonces vamos a continuar con lo que vimos de lo que nos faltó ver de la primera clase que tuvimos el día viernes. Como les había comentado, la materia es bastante extensa, realmente, pero es muy importante que ustedes también puedan leer, ver algunos textos, algunas cosas que tienen colgada en la plataforma porque son como para conocimiento de ustedes y aplicabilidad luego en sus puestos de trabajo o en sus empresas. Habíamos quedado, nos faltó ver de la unidad 1 lo que es la responsabilidad jurídica. Como pueden ver aquí consta lo que es la Constitución de la República del Ecuador, ¿sí? Bueno, esta salió en el año 2008, el 20 de octubre, en el registro oficial 449, obviamente está en vigencia. Hicieron una modificación, siempre modifican los registros oficiales, pero a veces son cambios de forma, ¿no? No de fondo, más bien la esencia se mantiene. Como pueden ver, aquí consta todo lo que tiene lo que es la Constitución, todo lo que esta comprende y en lo que nos corresponde a nuestra materia que es de seguridad y gestión ambiental, habla acerca del cuidado a la Pachamama, a la Madre Tierra, y lo referente al Summa Causai, que es el derecho también que tenemos todos los habitantes, todos los ecuatorianos y todas las personas que vivamos aquí en este país a desarrollarnos, a trabajar, a vivir en un ambiente que esté libre de contaminantes que posteriormente nos vaya a causar alguna enfermedad, alguna complicación en nuestra salud, ¿sí? Habíamos conversado ya de esto la vez anterior. Yo les dije que iba a quedar este capítulo porque realmente no lo vamos a leer. Es gigante, es enorme. Sin embargo, tengan en cuenta lo que consta aquí en la Constitución. Este es un apoyo bibliográfico para ustedes. Y fundamentalmente lo que se basa es en lo que les acabo de decir. Es por eso que muchas empresas, ustedes habrán oído en la televisión,
yo he tenido la posibilidad de vivirlo cuando estaba en el Ministerio de Salud Pública, que el Estado fue y un empleador fue demandado justamente porque mantenía viviendo a sus trabajadores en una empresa en donde se utilizaban muchos plaguicidas. Y estos plaguicidas son cancerígenos, aparte que contaminaban el ambiente, sus viviendas estaban ahí mismo, estaba contaminado el agua. Entonces la demanda de ellos iba hacia el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y obviamente el empleador, porque el Estado no veló por el bienestar de esas personas. Y el empleador porque obviamente hacía uso indiscriminado de sustancias prohibidas en el Ecuador. Es un ejemplo claro de que ellos se basaban en este punto de la Constitución de la República. Y evidentemente también las poblaciones autóctonas, indígenas, van mucho basado en esto, al tema de que tienen su derecho al no dejar construcciones, permitir construcciones o explotaciones en áreas que son de ellos, donde ellos habitan, porque justamente tienen el derecho a vivir en ambientes libres de contaminantes. Y las empresas que logran incursionar tienen que hacer una serie de, tener un plan, una gestión totalmente completa para poder manejarlo y demostrar a esa gente que no van a destruir su entorno y asimismo que ellos, o sea, que ellos los acepten y para eso tienen que socializar. Absolutamente toda acción se tiene que socializar. Vamos a ver lo que es la responsabilidad jurídica en el Ecuador. El orden jurídico, bueno, es un conjunto de normas, leyes y principios que regulan las relaciones de convivencia de la vida en el Estado. Esta es la pirámide de Kelsen, en donde se dice cómo está conformado. En el punto más alto está la Constitución de la República, es decir, sobre la Constitución de la República del Ecuador no hay ninguna otra ley que sea más arriba que esta. Esta es la que rige a lo que es todas las acciones que nos desenvolvamos aquí en el país. Los tratados y convenios internacionales, como vimos en la clase anterior, el Tratado de Estocolmo, hay el Tratado de Viena, hay varios que tratan del tema. Las leyes orgánicas, la Ley Orgánica Ambiental, la Ley Orgánica de Salud, por ejemplo. Leyes ordinarias, serían leyes ordinarias, por ejemplo, las leyes ordinarias podría ser una local, pero que no llega al nivel de ley orgánica. Puede ser igual aprobada por la Asamblea y todo el tema, pero no llega al nivel de una ley orgánica. Las normas regionales, ordenanzas distritales, bueno, puedes... Por favor, apaguen el micrófono. Por favor, apaguen el micrófono. Tienen que estar en silencio. ¿Quién está? Ya, bueno. Las normas regionales y ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, bueno, lo que sacan los ministerios, las instituciones, ordenanzas, municipios, cantones, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. La Constitución es la norma suprema, como ya lo vimos. Bueno, aquí está todo lo que ya leímos arriba. La Constitución data del 2008, fue el año que se hizo en Montecristi, es la última Constitución. A ver, ¿quién está con el micrófono abierto? A ver. Disculpe, está con el micrófono apagado. Perdón, mil disculpas. No sé desde dónde no me escucharon.
¿Me escuchan? Sí, ahí sí le escuchamos. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, la Constitución de la República data del año 2008. Es la norma suprema, como vimos en la pirámide. No hay ninguna otra norma, ni reglamento, ni ordenanza, ni absolutamente nada que esté sobre esta. En esta se trata de resumir los tratados internacionales y los derechos humanos. Consta que son ratificados por el Estado, es decir, que el Estado va a velar por su buen desempeño y cumplimiento. Todas estas normas constitucionales tienen un peso legal, jurídico, especial sobre cualquier otro. La nueva Constitución del 2008 tiene un sistema de protección o control de la constitucionalidad para garantizar que prevalezca el régimen de derecho. El orden jerárquico en la nueva Constitución, según el artículo 425, es el que vemos aquí. Lo principal es la Constitución, es lo más alto. Tratados y convenios internacionales, seguido de leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, decretos y reglamentos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones y demás actos y decisiones de los poderes públicos. Al existir algún conflicto entre cualquiera de estas que hemos visto aquí, la Corte Constitucional es la mediadora. Es la que va a resolver cualquier discrepancia o algún problema que tengan entre autoridades administrativas, servidores públicos. Esa es la que se le puede ir a esa instancia, pero prevaleciendo la Constitución. En el artículo 426 se establece el procedimiento para aplicar todas las jerarquías al momento de aplicar las normas constitucionales. La interpretación y contradicción de las normas constitucionales se la hará por el tenor literal que más se ajusta a la Constitución en su integridad. Lo leo textualmente porque es lo que indica así el artículo 427. El artículo 428 indica que cuando existe una disposición contraria a la Constitución, a los instrumentos internacionales, etcétera, se suspende la tramitación de la causa y se repetirá en consulta a la Corte Constitucional en un plazo no mayor a 45 días. Es decir, como vimos antes, cuando hay una discrepancia, la que apoya ahí para resolver el inconveniente, el impasse, la duda, es la Corte Constitucional. La naturaleza jurídica se dio en el referéndum de septiembre del 2008. Ahí se dio la nueva Constitución. En el artículo 3, 5 y 7 indica cuáles son los deberes primordiales del Estado, que es planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable, redistribución equitativa de recursos y para acceder al buen vivir. Proteger el patrimonio cultural. El artículo 10 indica que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades colectivos son titulares y gozarán de derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. En el artículo 14 es lo que yo les decía anteriormente, que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad, el buen vivir y el que es el summa causae. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de ecosistemas, biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de espacios naturales. ¿A qué se refiere con patrimonio genético? Que obviamente no podemos introducir especies diferentes a nuestros hábitats. Por ejemplo, introducir animales que sean modificados genéticamente para conseguir algún fin. Esto lo regula el Ministerio del Ambiente. En el artículo 15, inciso 1, el Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias, de energías alternativas, no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria ni afectará el derecho al agua. En el artículo 32, la salud es un derecho que garantiza el Estado cuya realización se vincula al ejercicio
de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, alimentación, educación, cultura física, trabajo, seguridad social, ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante, mediante algunos programas que tienen los diferentes ministerios del país. En el artículo 57 también habla y reconoce sobre la garantía de las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas para que no se les afecte. Entonces se hacen pactos, convenios, declaraciones. La consulta previa libre el número 7, artículo numeral 7, artículo 57, numeral 7, la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación, comercialización de recursos no renovables. Ustedes saben que, por ejemplo, para explotar un campo petrolero se hace una consulta porque los habitantes son los dueños de ese entorno. El 8 es conservar y promover sus prácticas de manejo de biodiversidad y de su entorno natural. El Estado debe establecer programas con la participación de la comunidad, es decir, socializarlos para asegurar la conservación y la utilización sustentable de la biodiversidad. La Constitución también habla acerca de los derechos de la naturaleza, porque obviamente la Pachamama no le podemos afectar. La Pachamama tiene derecho a respetársela integralmente y no afectarla por el desarrollo de la ciencia, la tecnología o demográfico. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Si utilizamos, tenemos que reponer, por ejemplo, los árboles, ¿no? Una empresa que se dedique a ese tema. Los impactos ambientales, cuando hay impactos ambientales graves, también hay que hacer biorremediación o reponer el desastre ambiental. El Estado también aplicará medidas de precaución, restricción para actividades que puedan conducir a la extinción de las especies, obviamente cuidando su hábitat, su ecosistema, para que no se vean afectados. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. Algo muy palpable es Galápagos. Quienes hayan tenido la oportunidad de viajar, quienes hemos ido, sabemos que ahí no podemos llevar cualquier especie porque justamente les afectamos el hábitat de los animalitos que viven ahí. Las personas, en el artículo 74 habla de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades tienen derecho a beneficiarse del ambiente y de riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Su producción, prestación, uso, aprovechamiento serán regulados por el Estado. El Estado es el dueño. La organización del territorio. El Estado se organiza territorialmente, bueno, como estamos en regiones, provincias, cantones, parroquias, urbanas, rurales, y el tema de la conservación ambiental. Los distritos metropolitanos autónomos y la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales, indígenas y pluriculturales serán de regímenes especiales. La provincia de Galápagos, según el artículo 258, habla específicamente en el inciso 1, que tiene un gobierno de régimen especial, es decir, que ahí por su importancia, de su naturaleza, del ecosistema, de las especies que ahí habitan, ellos tienen un gobierno, de hecho, es como un mini estado, que hay un representante del presidente de manera directa, no es a manera de gobernador, sino es alguien con una categoría un poco más fuerte por el nivel de impacto que tiene esta región a nivel mundial. Las competencias exclusivas del Estado sobre el ambiente tiene, las áreas naturales protegidas y recursos naturales, los recursos energéticos, minerales, hídricos, hidrocarburíficos, los forestales y la biodiversidad. Habla acerca también de cómo son las competencias de los gobiernos provinciales. Bueno, ahí va catalogando cómo se va dando el tema del cuidado. Habla también sobre el régimen de desarrollo en el artículo 275.
que el régimen de desarrollo es el conjunto organizado y sostenible. Habla acerca del buen vivir, evidentemente, que es algo muy mucho hincapié que hizo en ese entonces, del año 2008, el gobierno, poniendo todas las pautas de cómo manejarse. El régimen de desarrollo tiene los siguientes objetivos: debe recuperar y conservar la naturaleza, mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, suelo y aire, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y patrimonio natural. La consecución del buen vivir por parte del Estado, aquí habla acerca de garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. Esto es en el artículo 277. En el artículo 278 habla acerca de la consecución del buen vivir a las personas y a las colectividades y sus diversas formas organizativas. Habla mucho acerca de que se dé un equilibrio entre la producción, el intercambio, el consumo de bienes y servicios, con lo que es tanto para el ambiente como socialmente. La ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales en el artículo 385. En este caso habla del marco de respeto que se tiene que tener para los saberes ancestrales o para cada uno de la ciencia, de la tecnología. Se debe trabajar en el marco del respeto del ambiente, la naturaleza, la soberanía y las culturas que tenemos en nuestro país. Esto porque a veces, por muy estudiosos en los temas, se puede estar cayendo en una falta de ética e involucrarse en cosas o afectar a estas sociedades o a los saberes ancestrales. Entonces marca mucho el tema del respeto. También en el artículo en referente a este tema, lo que indica es generar, adaptar y difundir conocimiento científico, recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales y desarrollar las tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional. Los principios ambientales de la Constitución están basadas desde el artículo 395 hasta el 416. Esto básicamente, en todos estos artículos es donde vamos a encontrar todo lo referente a lo que es el cuidado, la protección y el respeto hacia nuestro medio ambiente. Bueno, en el otro escrito habla acerca de los principios de la responsabilidad jurídica ambiental. Realmente son varias hojas. Les invito para que lo lean puede ser como un conocimiento, como una bibliografía de apoyo que les va a servir bastante, ¿no? Ahí habla de toda la responsabilidad, dentro de lo que es la responsabilidad jurídica ambiental. Está basada en las responsabilidades administrativas, jurídicas, penales, que se puede incurrir cuando se falta o se afecta a nuestro ambiente. Como vimos la clase anterior también, todo esto hay la obligatoriedad de indemnizar por los daños. Acuérdense que el que daña, paga. Entonces, es una responsabilidad que tienen que asumir y por eso también las industrias se cuidan en el tema de faltar a este tema, especialmente industrias muy, muy grandes. También hay daños, responsabilidad estatal por daños al ambiente, que también ellos tienen que retribuir de alguna manera hacia los daños que pueden ser causados debido a lo que ellos estén realizando. Vamos a pasar a las preguntas, las vemos al último si tienen alguna duda. Aquí hay un videíto que lamentablemente por el tiempo no les puedo pasar, pero sí les invito a que lo lean porque es un video que nos dice cómo está estructurado todo lo que es la parte jurídica de esta gestión y nos ayudaría a comprender un poco más, especialmente a los que son visuales. Vamos a pasar a la unidad 2, que es el control ambiental. Bueno,
Como ambiente entendemos varias cosas. El aire o atmósfera, el agua, el manejo de los residuos, que son básicamente las temas o los parámetros o los puntos que son controlados. Vamos a ver lo que es la contaminación atmosférica. Brevemente vamos a ver un poco rápido, esto lo vimos hace muchos años en la escuelita. Bueno, la atmósfera es una capa que está compuesta por varios gases que están mezclados en diferentes porcentajes y que rodean a toda la superficie de nuestro planeta. Gracias a estos gases, esta composición, podemos habitar aquí en el planeta Tierra. Y existen diferentes formas vivientes en el mismo. Hay también una mezcla de gases que cubren otros planetas. También hay vida al momento no comprobada diferente a las formas unicelulares, pero en nuestro planeta hay toda forma de vida, ¿no? Animal, humano, vegetal. Es decir, unicelulares y pluricelulares. Los gases son invisibles, no podemos ver un gas. Sin embargo, gracias a los estudiosos, a los investigadores, a los científicos, le han dividido en diferentes capas. La más baja, que es donde nosotros habitamos, es la troposfera, viene la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Obviamente, mientras más alejada está de nosotros, es donde más calor y más radiaciones tienen las capas. Y también donde se minimiza la posibilidad de vida. Evidentemente, por ejemplo, en la exósfera, que es la capa más externa, la más cercana a las radiaciones, es donde menos probable o improbable totalmente es que exista vida, justamente por el nivel de calor y de radiación que esta tiene. La troposfera es donde estamos nosotros, como les dije hace un momento. Termina en la tropopausa. La estratosfera está de 12 a 45 kilómetros sobre el nivel que estamos nosotros. Y hay un aumento de temperatura. En esta se sitúa lo que es la capa de ozono. Termina en la estratopausa. La mesósfera está de 40 a 90 kilómetros de distancia. Se produce una disminución de temperatura que puede llegar a menos 80, temperatura a la cual también es imposible vivir, y termina en la mesopausa. La termósfera o ionosfera está de 90 a 500 kilómetros y se denomina así porque los átomos y moléculas existentes se encuentran en forma de iones, es decir, hay electricidad, hay carga eléctrica. La temperatura de esta capa es altísima, puede llegar de 1400 a los 1600. Bueno, aquí dice 1500 grados centígrados, debido a la absorción de la energía de las radiaciones que tiene. Y la exósfera es la capa de la atmósfera terrestre en la que los gases poco a poco se dispersan hasta que la composición es similar a la del espacio exterior. Esta última capa se localiza por encima de la termósfera, aproximadamente 580 kilómetros de altitud, en contacto con el espacio exterior. Este es prácticamente un vacío. Es la más distante de aquí de la superficie y es donde encontramos todo. O sea, en esta capa la temperatura no varía, pero es alta y el aire pierde sus cualidades físico-químicas. La composición química del aire, como lo habíamos visto hace muchos años en la escuelita, el mayor porcentaje está compuesto por nitrógeno, el 78%, el oxígeno, el 21%, el dióxido de carbono, el 0.03%, y otros gases y vapor de agua, el 0.97%. La importancia de la atmósfera es que es una capa protectora porque envuelve todo el planeta. Es una fuente de oxígeno y dióxido de carbono. Es una fuente de nitrógeno. Transporta el agua, filtra, absorbe y reabsorbe la radiación electromagnética del sol. Ahí está la importancia del cuidado de que ésta se vaya deteriorando,
pasan las radiaciones ionizantes y evidentemente nos causa muchas enfermedades. Bueno, más adelante me parece que consta algo de lo ocasionado por el ser humano, y esto es lo que nos causa no tener un buen cuidado sobre el aire, la calidad del aire que estamos manejando. La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que la dañan, básicamente. Que puede ser una situación que cause daño, enfermedades para las personas, los bienes de cualquier naturaleza, y que pueden atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. Los contaminantes atmosféricos se clasifican en dos grupos grandes. Según su origen, son los antrópicos o antropogénicos y los naturales. Y según su naturaleza, se clasifican en biológicos, físicos y químicos. Vamos a empezar por aquellos contaminantes de acuerdo a su naturaleza. Los físicos son, por ejemplo, los que emiten radiaciones, los que se da una contaminación por la emisión de radiaciones ionizantes o por ruidos. Los químicos son aquellos, como su nombre lo dice, que se da por la emanación o envío de sustancias químicas hacia la atmósfera, como son el metano, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el nitrógeno y óxidos de azufre. Los biológicos son aquellos contaminantes que se emite a la naturaleza, virus, bacterias transmitidos a través del aire. Por ejemplo, hay algunos virus que pueden contaminar poblaciones. Por ejemplo, en la guerra biológica se tiene entendido que contaminarían el aire y obviamente va a alterar el equilibrio entre los gases que existan en la atmósfera. Los contaminantes de origen naturales son aquellos, por ejemplo, que son ocasionados por cosas propias de la naturaleza, erupciones volcánicas, erupciones, actividad volcánica y biológicas. Y las antrópicas son fijas y móviles. Los naturales, por ejemplo, son los incendios forestales, erupciones de volcanes, las plantas vivas, el suelo puede tener virus, polvo, el mar también, las partículas de sal en exceso, todo puede hacer daño al equilibrio de la atmósfera. Los contaminantes artificiales o antrópicos son aquellos que se hacen por nosotros los humanos, los ocasionamos, como por ejemplo en las grandes industrias, en la parte agroquímica, agroforestal, en lo que es la minería, por ejemplo. Actividades humanas como quema de combustible, fósiles y actividades agrícolas y ganaderas. Bueno, ahí está en quema de combustibles fósiles, los casos, igual en las actividades agrícolas y ganaderas. Los tipos de focos de la contaminación antrópica, la mayoría de gente la conocemos más como antropogénica, son focos fijos industriales y domésticos, procesos industriales, instalaciones fijas de combustión, y domésticos, las instalaciones de calefacción. Focos móviles son los automotores, aeronaves, buques, y los focos compuestos son las áreas urbanas y aglomeraciones industriales. Es muy crítico la calidad del aire en áreas industriales cuando se las mide, porque realmente casi están siempre fuera de parámetros. La emisión hay dos términos en lo que se refiere al estudio del aire: emisión e emisión. La emisión es la descarga de sustancias contaminantes desde una fuente hacia la atmósfera, mientras que la emisión es la transferencia de contaminantes del aire hacia un receptor, como puede ser un animal, un humano, una planta. Entonces, bueno,
la suma de emisiones en un intervalo de tiempo puede dar un contaminante admitido o no admitido, dependiendo la cantidad. A larga permanencia, más afectación. Si es que se está emitiendo, se está actuando en emisión con algún tipo de contaminante. Por ejemplo, permanencias largas de tiempo en ambientes donde se están lanzando químicos a la atmósfera, evidentemente va a causar a la larga enfermedades. Material particulado. Bueno, el material particulado es toda partícula sólida, líquida, gas, no, sólida, líquida, zinc, restos de metales, orgánicos e inorgánicos que se encuentran suspendidos en el aire. El material particulado forma parte de la contaminación del aire. Un material particulado, PM es material particulado 10, quiere decir que la partícula tiene un tamaño inferior a 10 micrómetros. Es decir, algo muy finito. Como dice la comparación, 50 veces más delgadas que el cabello humano, que no se alcanza a ver a simple vista. Material particulado 2.5 es un tamaño de partícula inferior a 2.5 micrómetros, es decir, 100 veces más delgado que un cabello. Hay diferentes maneras de medir el material particulado. Se hace estudios justamente para ver la carga, la concentración que este esté en el ambiente. Lo que se hace es tomar una muestra de aire, se la pasa por un filtro y luego en el laboratorio, bueno, se va viendo de acuerdo al peso lo que queda en el filtro en blanco y se le hace un cálculo, una operación para definir. Y también ahí obviamente se le puede medir cuáles son las partículas de acuerdo al filtro empleado, cuáles son partículas 10, cuáles son partículas 2.5 y se da un resultado de lo que es la cantidad de material particulado. El tiempo que un contaminante permanece en la atmósfera se llama tiempo de residencia y depende del tipo de contaminantes y de las condiciones atmosféricas como lluvia, viento, inmersiones térmicas. El tiempo de residencia de gases depende de su capacidad reactiva. De las partículas depende de su tamaño, es decir, el gas depende del tiempo que va a estar ahí presente, mientras que las partículas, mientras más grandes, obviamente representa un mayor peso y es una calidad de aire más baja. Las unidades de medida de los gases es partes por millón, partes por billón, centímetros cuadrados sobre metros cúbicos, y de partículas es microgramos sobre metro cúbico o miligramos sobre metro cúbico. La contaminación primaria y secundaria, no hay contaminantes primarios y secundarios, como son aquellos que, los primarios son aquellos que procedentes directamente de las fuentes de emisión y la mayoría de los hidrocarburos. Los contaminantes secundarios son aquellos originados en el aire por la interacción entre dos o más contaminantes primarios, es decir, cuando se forma un compuesto químico. Los contaminantes, de acuerdo a su tipo, las partículas, ya vimos que pueden ser de diámetro, de partícula, material particulado 2.5 o 10, población eólica, incendios, combustiones de canteras, minas, obras, incineraciones, la combustión del azufre, en dióxido de azufre y trióxido de azufre, son gases incolores, pero afectan porque afectan a las células del organismo. Se dan en las erupciones volcánicas y en las combustiones de vehículos industriales. Los compuestos de nitrógeno, el óxido nitroso, el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, son gases incolores excepto el óxido nitroso. Estos, ¿por qué se dan? Por lo general se dan cuando se da la desnitrificación del suelo, oxidaciones de nitrógeno en combustiones, oxidación fitoquímica, y también se dan en empresas químicas que trabajan con estos. Los óxidos de carbono y dióxido de carbono son gases incolores que son muy tóxicos. Las oxidaciones de metano, por ejemplo, en empresas de pinturas, se da mucho este tema,
Combustiones incompletas, refinerías, transporte. Compuestos orgánicos, hidrocarburos y compuestos volátiles, que son las dioxinas y furanos. No sé si lo habrán oído, pero por ejemplo, las dioxinas si se dan cuando se incineran cuerpos, por ejemplo. Estos son gases a temperatura ambiente, se dan en refinerías, incendios, por el metano en pantanos, arrozales, pozos petrolíferos también. Los compuestos halogenados, como el dicloro, el cloruro de hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno y el clorofluorcarbono, son gases tóxicos y irritantes a las vías aéreas superiores. El cloro en automóviles se produce el dicloro, se produce en industrias de vidrio, el ácido, el cloruro de hidrógeno en industrias de aluminio, el fluoruro de hidrógeno también, el clorofluorocarbono se genera como aerosoles en industrias de refrigeración. Aquí hay compuestos incluso permitidos para lo que deben ser usados como refrigerantes. Por ejemplo, cuando tienen carros que son tipo Thermo King o refrigerados, usan mucho estos temas para poder alcanzar, bajar la temperatura. Hay que hacerlos en su mantenimiento, pero tienen que tener mucho cuidado que usen los refrigerantes permitidos. Los metales pesados de densidad alta, muy tóxicos, no degradables, como el plomo, que se lo usaba mucho anteriormente, ahora ya se ha dejado ese tema. El cadmio en metalurgia, el mercurio en minería del carbón y la agricultura. Es todavía como de contrabando utilizado el mercurio, pero es altamente tóxico, cancerígeno y causa contaminación hacia la salud de todos los seres vivientes. Y así hay muchos contaminantes químicos que todavía se los menciona aquí y que afectan directamente a lo que son la capa de ozono, porque obviamente la van reduciendo su capacidad de protección hacia el planeta. Por eso también habrán oído que por todo el daño ambiental se está también dando el efecto invernadero que es el deshielo de los glaciares, que se está elevando la temperatura en zonas donde antes no se elevaba, nos cambió el clima. Todo eso se da justamente por todo este tipo de contaminantes que nosotros generamos realmente hacia nuestra atmósfera. Adicionalmente, bueno, hay algunas consecuencias que se generan justamente, problemas derivados de la contaminación atmosférica, es la lluvia ácida, por ejemplo, que se forma cuando la humedad del aire se combina con los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Se forma un nuevo compuesto químico generalmente emitidos por las fábricas, centrales eléctricas, calderas, calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. Esto al mezclarse es una mezcla peligrosa porque va hacia nuestra atmósfera y luego sube y baja, ¿no? Es un círculo, es un va y viene de este tema. Entonces se contamina lo que es nuestro ambiente. Se produce, bueno, por ese tema. ¿Y qué es lo que causa? Causa que las estructuras metálicas se vayan deteriorando, que no haya población de vida acuática, que los suelos también se vayan dañando, se vayan deteriorando, las construcciones que se vayan perdiendo también, justamente por este tema que le contamina la lluvia ácida, que los suelos pobres de caliza y recubiertos de finas capas de tierra son muy afectados porque igual empiezan a hacerse porosos. Las plantas no van a tener un buen desarrollo, no se va a dar el fenómeno de la fotosíntesis, que es justamente para que ellas sigan su ciclo. Los objetos de nylon también se rompen, el suelo se desmineraliza,
se desagradan las aguas subterráneas. Entonces, la lluvia ácida afecta, como podrán ver, absolutamente a todos. Los gases de efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que mantiene la temperatura del planeta en condiciones ideales para la supervivencia. Si determinados gases o componentes de una atmósfera retienen parte de la energía que el suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar, permite mantener una temperatura agradable al planeta. Si es que esto no se da, si es que no se puede alcanzar ese equilibrio, lo que simplemente es que la Tierra se vuelve fría, cambia el clima, pueda que no sea desarrollo posible la existencia de vida o desarrollo de las especies. Las concentraciones de gases ha crecido, su aumento está provocando el incremento del calentamiento global, lo que les dije anteriormente. Los gases desequilibran el balance energético, destruyen la capa de ozono y la Tierra queda más vulnerable a la radiación ultravioleta, a los rayos ultravioletas. Los responsables de que se dé el efecto invernadero es un desequilibrio de la composición del aire. Habíamos visto cómo estaba compuesta, principalmente por nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases, pero en proporciones muy pequeñitas. Pero en cambio aquí el dióxido de carbono ocupa un gran porcentaje, ahí el metano, un gas que no debería haber en el ambiente porque es muy tóxico, cancerígeno, el óxido nitroso, el ozono troposférico y el cloruro fluorocarbono. Entonces tampoco debería haber. Es cuando se presentan otra combinación de gases que no tendría la razón de ser que estén en nuestro aire. Tenemos estos gases que acabamos de ver, cómo se van emitiendo, cuáles son sus fuentes y cuánto tiempo duran. Como pueden ver, el que menos dura es el ozono y el metano, digamos, en tiempo. Pero los otros son años de años que tendría que pasar nuevas generaciones para poder recuperar nuestra atmósfera que está ya destruida. Sin embargo, esto no sucede porque nosotros no entramos totalmente en la conciencia que necesita el planeta para poder evitar este tema. Y seguimos afectándolo, realmente seguimos afectándolo. Los gases del efecto invernadero contribuyen al calentamiento global. Obviamente cambia la temperatura, el medio en donde se puede desarrollar la vida. Si es que no es corregido, va a suceder que no va a haber un bienestar para vivir en ningún lado del planeta. Se va a cambiar los climas. Lo que era frío será calor, lo que era calor será frío, pero la vida, evidentemente, no todas las formas de vida se van a poder adaptar a esos cambios y las vamos a perder. Justamente ahí está el tema de las especies en extinción, que muy probablemente es lo que sucederá. Las principales repercusiones serán disminución de casquetes polares, aumento de la frecuencia de fenómenos atmosféricos extremos, escasez de agua, desaparición de gran parte de bosques tropicales, cambio en distribución geográfica y fertilidad de las tierras de cultivo. Aquí no habla de los animales, pero también es otro tema que va a suceder. El cambio climático. Los cambios climáticos son debido a las alteraciones de ciclos naturales al aumentar los gases de efecto invernadero. Las consecuencias del cambio climático, bueno, son graves. Va a haber más enfermedades, va a haber lluvias, sequías, van a erupcionar los volcanes, va a haber la pérdida de la biodiversidad, flora, fauna y derretimiento de los glaciares, lo cual va a provocar otros daños a los territorios. Lo que tenemos que hacer es algo que ya, al menos a las nuevas generaciones, es como que desde muy pequeñitos les hacen mucho hincapié. El tema del cuidado de la naturaleza, cuidar los bosques, del uso de combustibles fósiles, gas, petróleo, mejorar las prácticas agrícolas y ganaderas y usar fuentes limpias, sol y viento.
No hay que construir las casas a orillas porque eso le afecta al suelo. Guardar el agua para épocas de sequía o reutilizarla dependiendo cómo se la maneje. Proteger cultivos en épocas lluviosas o secas, mantener limpios los hogares y comunidades. ¿Sí? A continuación hay un escrito que habla acerca del agua. Acerca del agua, básicamente, lo que sabemos todos es que es fundamental para la vida. Sin agua no habría vida, ninguna forma, ni animal, ni vegetal, ni humana, peormente. La contaminación del agua es un grave problema que tenemos actualmente porque, como sabemos, todo es un ciclo, todo se devuelve, va generándose, pero si se va generando o estamos enviando contaminantes hacia el agua se va a seguir ese ciclo, pero va a lanzar contaminantes en su ciclo, va a seguir contaminándose más y más y más y eso va a abarcar a mayores áreas, va a llegar el alcance de agua contaminada. El ciclo de agua hay diferentes etapas. Bueno, aquí está, en resumen, todo lo que dicen estas páginas. Dice aquí, el agua almacenada en los océanos se evapora y hay agua en la atmósfera. El agua en la atmósfera se condensa, luego se precipita a manera de lluvia. Esta se queda en los nevados, donde hay hielo. Esta agua de deshielo también va para hacia las poblaciones. Hay una escorrentía superficial. Superficial es aquella agua que se queda por efecto de la gravedad arriba del suelo, no penetra, pero sigue su camino, sigue para ir a alimentar otros sitios. Se da la corriente, esta va a mares, a ríos, a donde pueda ir. Hay agua dulce almacenada, que es de la escorrentía subterránea, y esta se infiltra. De ahí se da descarga de agua subterránea y sale a la superficie mediante los manantiales, cascadas. De ahí hay un fenómeno de transpiración y también hay agua subterránea almacenada, que es aquella que se usa por ejemplo, usan las plantas, toman el agua para poder alimentarse, para realizar sus procesos y ayuda al riego, ¿no? En los campos, por ejemplo. Y así se da la distribución global del agua. Lo que está causando una escasez de agua obviamente va a ser la explosión demográfica, el incremento de la demanda, el desperdicio del agua y la contaminación, porque mientras más se desarrolla la industria, más se afecta el ambiente. Por eso hay prácticas de que las industrias tienen que, dependiendo de la naturaleza, claro, que estas tengan, hacer el tratamiento de las aguas, ¿sí? Es un proceso de pasar el agua por diferentes filtros. Primero se les quita las partículas grandes y luego se le trata como por biorremediación el agua para que pueda ser apta nuevamente para uso, pero una calidad de agua muy, muy apta para consumo. Incluso hay industrias sumamente grandes que he tenido la oportunidad de conocer, en donde para probar la calidad del agua, bueno, ahí se tiene pececitos. Entonces, si los peces no se mueren, es que el agua, la planta de tratamiento está funcionando bien. Y ya, pues, si es que fallecen, si se mueren, ya es que algún problema ocurrió o los filtros no están bien manejados, pero es un control bastante estricto, físico, químico y microbiológico del agua. ¿Sí? Bueno, las fuentes de contaminación del agua son por fuentes naturales o fuentes artificiales. A veces la propia naturaleza puede contaminar el agua porque hay terrenos en donde hay mucha carga de minerales que no son aptos para que estén mezclados con el agua, pero hay partes del suelo que lo puede hacer. Y las fuentes artificiales es por el tema de
de actos humanos, ¿sí? Actos humanos que se lo realizan. Bueno, la eutrofiación es algo que en el agua también causa un contaminante porque son plantas que se generan ahí en el agua por exceso de fósforo y nitrógeno, por ejemplo, cuando se fertiliza mucho la tierra. Sin embargo, esto hace que crezcan algas ahí adentro, y estas hace que luego cuando se mueren se pudren, entonces le afectan al agua porque empieza el mal olor, la putrefacción y afecta al oxígeno presente en el agua. Hay diferentes formas de medir la calidad del agua en ríos, en mares, la demanda la demanda de oxígeno o el oxígeno disuelto y la demanda química de oxígeno. Se mide eso para verificar que tengan la suficiente cantidad de oxígeno para que exista la vida o que no vaya a causarle ningún problema a lo que es el agua, ¿no? En lo que se refiere al manejo de residuos, bueno, de manera rápida, asimismo, porque ya estamos casi ya por terminar, que creo que vamos a quedar igual solamente hasta ahí, nos vamos a quedar con los otros 3, porque esto sí quiero que lo aprendan bien, el manejo del SUYA y el control ambiental, es algo muy importante esta plataforma. Entonces, los residuos, ¿qué les puedo decir? Existen diferentes tipos de residuos, los residuos sólidos y los residuos químicos peligrosos. Los residuos sólidos son aquellos como los desechos que estamos nosotros los generamos. Se clasifican en residuos sólidos urbanos. Déjame ver un poquito. Residuos hospitalarios, residuos radioactivos, que son los tipos de residuos que tenemos. Bueno, hay los residuos peligrosos o químicos o hospitalarios, tal vez lo reunieron ahí. Los residuos agrarios también. Los residuos hospitalarios, bueno, como su nombre lo dice, son aquellos que pueden causar una contaminación porque obviamente son jeringas, algodones, gasas, sangre, fluidos, animales de experimentación, órganos, esos son los residuos y tienen un tratamiento especial, tienen que tener un gestor calificado y se los maneja de diferente manera. También entran lo que son los medicamentos caducados y sustancias químicas. Los residuos agrarios son los que provienen de la agricultura y son por lo general son orgánicos y biodegradables. Los residuos orgánicos son altamente contaminantes, muchos de ellos, y se gestionan depositándolos en el suelo para mantenerlos ahí y aportan un poco de nutrientes al mismo, ¿no? Los residuos los residuos sólidos urbanos son aquellos desechos que se originan de la actividad doméstica y comercial, basuras, muebles electrodomésticos, residuos de vegetales, limpieza de calles, ¿no? Esto es bastante grande. Hay que gestionarlos de manera adecuada, hay que utilizar el tema del reciclaje para evitar que se siga contaminando con este tema. Incluso habían programas en el Ministerio del Ambiente que manejaba este tema para concientizar y apoyar a los diferentes municipios en esto. Y hay algunos procesos preliminares que se encarga aquí en Quito, por ejemplo, el municipio, la empresa del municipio. Los residuos industriales son los que genera la industria química y genera gran cantidad de residuos que pueden ser inertes, tóxicos y peligrosos, como cuando se desechan los solventes de acuerdo a los procesos industriales. Estos pueden ser sustancias inflamables, corrosivas, tóxicas. Se gestionan tratándolos de forma física y de forma biológica. Física por medio de filtraciones, de centrifugado, y biológica con el uso de bioremediación.
Tenemos los desechos radioactivos, son aquellos que proceden de centrales nucleares, medicina, industria, investigación, construcción de armas nucleares. Estos son muy peligrosos, son cancerígenos y pueden originar graves daños a las personas, a la salud, y porque estos no es que duran 1 año, 2 años, 3 años, sino son de larga permanencia en el tiempo. Y hay residuos de residuos radiactivos de alta actividad y los de baja actividad. Bueno, eso es de acuerdo a las dosis de radiación que emiten. Hay empresas que manejan esto y tienen que tener mucho cuidado porque son incluso empresas que tienen que tener una certificación para el manejo de estas cosas. Industrias o hospitales tienen que tener igual personal con una certificación porque estos generan desechos. Y esos desechos son un gran contaminante que no pueden ser enviados de manera directa hacia el ambiente. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que son los residuos. Básicamente tenemos que tener presente que todo lo que vaya en contra del equilibrio del ambiente, del agua, ambiente hablándose atmósfera, agua o suelo, va a causar una afectación y por ende va a llegar un momento que ponga en riesgo la vida, permanencia de las especies, de las personas, especies animales y vegetales y de las personas. ¿Alguna pregunta tal vez? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Le saluda Pablo Jiménez. ¿Cómo está, señor Jiménez? Buenas noches. Profe, le comento, el deber nos podría hacer una ayudita porque literalmente esta materia se acaba muy pronto. Yo creo que en 3 semanas ya se acaba La la otra materia y en semana, este creo. caso, Ujú. o la otra semana. Sí. Y nosotros como estudiantes estamos preocupados porque el instituto aparte nos quieren aumentar otro semestre más y estamos Sí, también sí, estresados por eso. algo me comentaron. Sí, sabe que, señor Jiménez, bueno, y a todos los compañeros, básicamente, como les había dicho, el día de hoy le hago llegar a Secretaría Académica lo de las 3 tareas que tienen que hacer para que puedan, para mañana ya les han de colocar. Vi que la grabación de la clase anterior también está colgada en línea, entonces si lo están haciendo con la premura que ustedes necesitan. El día de mañana ya debe estar colgado el deber. Sí, profe, pero más o menos en qué se basa el deber, porque como le digo, hay compañeros que trabajan y a veces no tienen tiempo y peor con esta situación que ahorita ya nos quieren aumentar más materias, Claro, así va que a toca ser trabajar. sí, sí, yo entiendo, es súper complicado cuando uno ya está trabajando y estudiando, es muy complicado, es bastante complicado, de hecho. Son deberes de aplicabilidad que les va a servir. No quiero, no van a ser Biblias enteras, ni tampoco quiero una enciclopedia, pero sí algo que sea como que de utilidad para ustedes. Y si tienen cualquier duda, igual me pueden contactar. Un compañero me preguntó, no sé, me parece que era el señor Villa, no recuerdo quién fue. Me Así es, así preguntó, es. sí, me dijo que no pudo asistir la primera clase. Es que Así le vi la es. foto, por eso me acordé. Entonces, les Gracias. manifiesto, señores y señoritas, que voy a estar mañana disponible igual todo el día para cualquier consulta que tengan, cualquier requerimiento adicional que tengan. Ya cuando vean el deber igualmente, voy a estar disponible para ustedes todos los días, toda la mañana, hasta la 1 de la tarde, para que puedan hacerme cualquier consulta referente a los trabajos que les envíe y que mañana lo van a ver en la plata, les van a enviar, no sé por qué medio, o lo verán en la plataforma. Entonces me pueden preguntar, no tengo ningún inconveniente de ayudarles, de orientarles o indicarles dónde se les haga más fácil. Y a partir de mañana podemos conversar cualquier hora del día, a partir del día miércoles cualquier
hora desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, sin ningún problema. Mis datos ya lo voy a proyectar nuevamente en este momento para que los puedan copiar y voy que sean tareas que les sirvan para la carrera que están siguiendo. Realmente enviarles algo que no vaya a ser de su utilidad. No querría, sino algo que les sirve incluso para que luego puedan tal vez desarrollarlo un poquito más en sus lugares de trabajo. ¿En qué va a ser? Va a ser relacionado con transporte, sí. Por ejemplo, hablamos la primera clase algo de auditoría, ¿no es cierto? Algo muy breve de auditorías, de las cosas así, de ambiente. Entonces, algo de eso va a estar en el un deber. En el trabajo de investigación va a ser justo relacionado con el tema de la gestión ambiental en, en una empresa. Entonces sería el otro deber. Y el otro lo tengo en mi oficina, así que ya voy a entrarme a la nube para verle de qué era. Pero no van a ser cosas tan extensas y van a poderlo hacer rápido. Van a poder hacerlo rápido y cualquier duda igual me comentan. Gracias, profe. Profe, también le quería decir también en los exámenes. Bueno, no todos los profesores hemos tenido ese problema, pero sí la mayoría, ¿no? Verán que les Como están grabando. que, no, sí, vea, el instituto, créeme que es No, una no. estafa pues, de mi ¿Qué pasa? parte, créeme, Los pero exámenes, no, no es culpa del docente, ¿no? Sino es problema del instituto mismo, porque como le digo, ya estamos a puertas de salir, a ujú, graduarnos, ya toda con la emoción, digamos, en este caso yo estoy trabajando así, mi trabajo en el seguro, ¿no? ujú. Pero ¿quién necesita mi título? Y yo les dije que yo máximo este año ya tengo el título, pero ya me dicen que tengo que me van a aumentar otro semestre más. Bueno, Ah, todos los claro, compañeros con que bueno, sí, eso ¿no? es un tema como que académico, debe Y haber alguna buena razón para eso. claro, y por parte también le digo, en los exámenes hay ocasiones, ¿no? Pero sí nos suelen pasar así a veces, que nos toman cosas que no vimos en clases o no alcanzamos a ver. O en este caso hay preguntas que de doble opción y hay otras preguntas que ni siquiera lleva el caso o están mal planteadas. En este Ujú. caso sí es como que como estudiante no sabemos qué responder y qué hacer porque hay estudiantes que nos hemos quedado por eso, porque Ah, tenemos malas notas. Ujú. claro, qué pena. Bueno, ahí, como le digo, ahí sí ya, como se darán cuenta, estoy recién, pero deben conversarlo con dirección académica en esos casos. Y no, mi afán es que más que nada comprendan la materia, la entiendan, vean la importancia que tiene y no sé, en las empresas, de acuerdo a la carrera que están siguiendo, créanme que la parte ambiental es fundamental. Es fundamental para muchas cosas, incluso son un apoyo en empresas grandes que son, por ejemplo, hablemos logística y distribución. Aportan mucho para el tema de las auditorías en el sistema de gestión de calidad, porque evidentemente los carros tienen que ser controlados, deben ser inspeccionados, deben estar a punto para que no sean un factor de contaminante o riesgo para el entorno en donde se está desenvolviendo la actividad. La parte de personal de los choferes, la concientización de los supervisores es fundamental asimismo. El tema de las emisiones gaseosas, los controles que hay que tener, el control mecánico, el control de la parte psicológica también de las personas es fundamental. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de ese tipo y de otro tipo también de alta peligrosidad que transportaba gases medicinales, gases industriales y medicinales. Y el tema de la seguridad y del cuidado es altísimo justamente por el cuidado que se tiene que tener y son auditables totalmente el tema de transportes. Totalmente el tema de Profe, transporte debe ser muy, muy fuerte. Dígame. una pregunta, ¿aún el impuesto verde hay en el Ecuador o ya no? Porque creo Sí, que ya le cambiaron, pero por sí, otro nombre. otro nombre, pero el fundamento es el mismo. Sí, 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 ay, sí, ay, ay. sí, sí, sí.
El impuesto sigue todavía, pero le cambiaron por otro nombre. En la próxima clase, el 24 que tenemos, le digo cuál es el nuevo nombre, porque no lo recuerdo, para serles muy sincera. Pero sí, sigue, sí tiene todavía. Incluso hay una, por ese impuesto verde que nos cobran, hay una subvención hacia las empresas que procesan esos contaminantes. Por ejemplo, como les decía, las botellas PET. Hay empresas que compran las botellas, las procesan y les convierten en empaque para alimentos, de los alimentos que compramos, frutillitas frutillas, uvillas en el Supermax y en el Aquí en el día. Justamente convierten esas botellas recicladas en ese material en donde envasan los pasteles, donde envasan las frutillas, y es una economía circular. Nosotros pagamos y el Estado no de bueno, les devuelve parte, sino de nuestro, lo que nosotros pagamos también, por ejemplo. Y el impuesto del rodaje de los carros también es un tema que todavía se mantiene, porque justamente el que los carros más viejitos es como que pagan también ese impuesto, es justamente porque el que contamina paga. Así es. El Este, que contamina paga. sí, bueno, doctora, de mi parte, pues agradecerle. La clase estuvo muy, muy entendible. Esta Qué materia, de bueno, ver que es muy extensa es sumamente extenso. extensa, y esta materia ya nos dieron, creo, en el colegio, algo así. Yo estoy Ah, recién, qué bueno. recién cogiéndole poquito, eso ya no me dieron en el colegio. Dese Claro, cuenta. bueno, lo que les Algo di ahora hay. sí, lo que vamos a ver Sí, la otra es de seguros. Bueno, tenemos bueno. que avanzar volando. Educación vial, Entonces, compañera. una cosita, Mm, usted como dice que va a hacer los deberes van a ser prácticamente en el sentido del transporte y de medio ambiente, más o menos, me dice, ¿no? aplicabilidad para su Aplicar, carrera. Sí, exactamente, ya. aplicabilidad para su carrera, porque no, o sea, yo puedo decirles, ahí, investiguenme Sí, cómo sí, sí, realizar la sí. gestión ambiental en una empresa de alimentos. Ya, 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 ya está muy entendido eso, doctor. Muchísimas gracias de mi Claro parte. que Muchísimas sí, mucho gusto. Bueno, ¿tienen alguna Profe, consulta los demás compañeros? Dígame, sí, profe, dígame. bueno, primeramente agradecerle por la materia, pues creo que es una de las materias, aparte de la carrera que estamos siguiendo a nivel social, es una de las carreras que nos debe interesar y debemos concientizar, sobre todo. Más que una ley, más que un estatuto, más que una normativa dentro de, perdón, dentro de donde vivamos, creo que la concientización humana es la parte fundamental e importante para poder sobrellevar la contaminación a nivel general. Usted hablaba de un poco de sobre el tema de las multas, de las empresas que contaminan y hay personas que se hacen, bueno, que les multan prácticamente, ¿no? Pero a la realidad creo que darán un porcentaje porque hay empresas que se ha visto, le pongo un claro ejemplo, todos conocen el camino de que se va al Quinche, por acá por Sangolquín, la empresa de madera. Hay una contaminación brutal de lo que emiten los gases. ¿Quién se encarga de controlar eso? Y Ya. si se encarga de controlar, ¿quién se encarga de verificar que se le pasó una multa, una sanción o no? Ujú. Segundo, el caso de lo que pasó en la Gasca, mucha contaminación, muchos temas contaminantes, tapan las quebradas, el caso de hay algunos que talan los árboles, los bosques. Entonces, como les vuelvo y les repito, no, por más ley que haga, por más normativa, por más como, estatutos que existan o se creen, pero si no hay conciencia humana, no lo vamos a lograr. Sí, Entonces, correcto. eso a criterio personal, profe. No, sí, muy buen aporte. Sí, sí, correcto, tienen toda la razón. Por más ley, las leyes no siempre se cumplen, lamentablemente, pero deberíamos concientizarnos para las futuras generaciones que salgan de nosotros, cómo queremos que vivan. Básicamente es una conciencia y sí, claro, hay algunos casos, sin dar nombres, es muy sabido por todos,
que ha habido derrames, que ha habido emisiones indiscriminadas de partículas al aire. Hay empresas que tienen altos niveles de vibración y que a veces falta la ética porque se le dice al que midió, al que hizo la medición, mira, ponme que estoy dentro del rango. Justo. O sea, sucede. Lamentablemente, así sucede. Lamentablemente es así nuestro medio y a veces los resultados se ocultan. Pero sin embargo, está en nosotros que estemos en la parte que nos corresponde realizar con ética, con conciencia nuestro trabajo en todo sentido, para poder tratar de cambiar ese modus operandi que existe. Pero depende de nosotros, del aporte, y yo sí confío todavía que los buenos somos más y que puede cambiarse todavía varias cosas y se puede apoyar o influir positivamente en los demás para que las cosas se hagan de manera correcta, pensando en el bien para las futuras generaciones, porque a la larga, esperanza de vida de nosotros, no sé, 60, 70 años, ya nos puede faltar, a unos menos, a otros más, pero las futuras generaciones, los hijos, los nietos o los que están por venir es en quienes debemos pensar. Bueno, señores, espero que les haya ayudado. Sé que hemos dado un poquito a las carreras, pero bueno, he tratado de explicar lo mejor posible y sobre todo les invito nuevamente a que por favor lean los textos para poder avanzar y poder ver lo medular, ¿no? La próxima, el 24, que vi que tenemos nuevamente clases, vamos a ver acerca de la continuación de esta unidad y espero volar para poder ver la parte de la otra unidad y así avanzar, ¿sí? Espero que si no hay ninguna otra pregunta, les deseo una buena noche, que tengan un excelente inicio de semana y nos veríamos el día miércoles. Profe, no se olvide porfa su número dejar. Ahí Ya está, está, pues, don Luis. está ahí. Ya. Ah, Perdón, profe. Tomen la foto. sí. Sí, Muchísimas gracias, doctora. tengan Muchísimas una gracias, buena doctora. noche. Gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego.